El conductor llevaba años recorriendo la misma ruta nocturna, deteniéndose en aquel parque de casas rodantes que, aunque humilde, siempre tenía un flujo constante de clientes. Los faroles parpadeantes iluminaban la grava y los trailers desgastados, y el aroma de los tacos del camión del señor Ortega, el taquero con el que había entablado una extraña pero cálida amistad, siempre lo hacía sentir parte de algo familiar en medio de su vida solitaria. Aquella noche, sin embargo, todo parecía distinto. Cuando se acercó al camión, un silencio pesado lo envolvió, roto solo por el zumbido de los faroles y el crujido distante de la madera de los porches. El motor del camión estaba apagado, y no había rastro del humo que normalmente se elevaba de la parrilla. Se acercó con cautela. La puerta del camión estaba entreabierta, y un olor acre, como de carne quemada, flotaba en el aire. Lo que vio en la parrilla lo congeló. Una mano negra y chamuscada, rígida en una posición imposible, como si hubiera intentado aferrarse a algo antes de ceder. Por un momento pensó que su mente lo engañaba, que los años de soledad en la carretera lo habían hecho paranoico, pero la visión era demasiado real, demasiado concreta. A su alrededor, las sillas plegables, los utensilios y las cajas de ingredientes estaban desordenadas, como si alguien o algo hubiera hurgado en el camión, pero no había señales de forcejeo ni de presencia humana reciente. El conductor recorrió el perímetro, llamando el nombre del taquero, pero solo el eco de su propia voz le respondió. Decidió llamar a la policía, describiendo con voz temblorosa lo que había encontrado. Las horas siguientes se llenaron de agentes entrando y saliendo del parque, pero sus respuestas eran vagas, esquivas. No tenemos indicios, decían. Parece un robo extraño, pero no hay evidencia de qué ocurrió con él. Sin embargo, el conductor sentía que algo en la manera en que miraban alrededor indicaba más misterio que explicaciones. Cada pregunta parecía abrir otra puerta a lo inexplicable. Vecinos que aseguraban no haber visto nada, cámaras de seguridad que, curiosamente, no tenían grabaciones del camión durante la noche, y el silencio absoluto del parque, que ahora le parecía más profundo, casi expectante. No podía dejar de pensar en Ortega, en su risa grave, en los tacos que siempre le recomendaba con un gesto orgulloso de sus manos curtidas por el calor y el trabajo, y esa mano quemada en la parrilla lo perseguía, apareciendo en sus sueños, al borde de su visión cada vez que cerraba los ojos. El conductor comenzó a revisar las redes sociales y foros de la Deep Web, buscando cualquier noticia o pista sobre desapariciones extrañas en esa zona, sobre incendios inexplicables o rituales oscuros que pudieran estar relacionados con su amigo taquero. Cuanto más investigaba, más encontraba historias que se mezclaban con leyendas urbanas de camioneros fantasmas y figuras que aparecían y desaparecían en la carretera, siempre dejando un rastro de desconcierto y miedo. Cada noche siguiente, al detenerse en el parque, sentía que algo lo observaba desde la sombra de los trailers, que la bruma que se levantaba del pavimento llevaba consigo un susurro apenas audible. Fragmentos de conversaciones que él había tenido con Ortega, mezcladas con risas apagadas y el crujido de la parrilla. Intentó ignorarlo, convencer a su mente de que era el cansancio acumulado, pero la obsesión crecía. No podía simplemente dejar el parque sin respuestas, y la culpa se volvió un peso que lo empujaba a seguir buscando, a preguntar a quienes vivían allí, a escarbar en archivos policiales y reportes de noticias antiguas. Los residentes hablaban de un hombre que siempre aparecía de repente en el camión, siempre amigable, siempre amable, y que había dejado de aparecer sin explicación. Algunos decían que el taquero era un espíritu de la carretera, una presencia que protegía el lugar y sus habitantes. Otros insinuaban que alguien había querido apropiarse de su receta secreta, o que había sido víctima de un ritual extraño que escapaba a toda lógica. Nada de esto ayudaba a calmar la mente del conductor. Cada teoría parecía reforzar la idea de que Ortega no era simplemente un hombre que desapareció, sino que algo más profundo y oscuro se había llevado su esencia. El conductor comenzó a revisar la parrilla con más cuidado, tomando fotos, tocando los utensilios, tratando de reconstruir los movimientos de la última noche que Ortega había trabajado allí. Su obsesión llegó al punto en que pasaba horas frente al camión, sintiendo la textura del metal, oliendo el humo residual, escuchando cualquier crujido que pudiera indicar presencia. A veces juraba ver una sombra detrás de él o el reflejo de alguien en el acero bruñido de la parrilla,
pero al girarse no había nada. La paranoia se mezclaba con la culpa. Si hubiera prestado más atención, si hubiera hablado más con Ortega, si hubiera notado alguna señal de peligro, tal vez todavía estaría allí. A medida que pasaban los días, el parque comenzó a sentirse como un laberinto de silencios y ecos, cada rincón con un indicio que parecía apuntar a Ortega, pero que siempre terminaba desvaneciéndose en confusión. La mano quemada, el aroma persistente, los utensilios desordenados y las historias en la web formaban un rompecabezas imposible de completar. Incluso las autoridades parecían incómodas, como si quisieran apartarse de la pregunta que el conductor hacía una y otra vez. ¿Dónde está Ortega? La obsesión se volvió más tangible, y el conductor empezó a notar detalles que antes pasaban inadvertidos. Marcas en la tierra, huellas que no correspondían a nadie, murmullos casi inaudibles entre los trailers, sombras que no pertenecían a ningún objeto o persona conocida. Cada visita al camión era un enfrentamiento con lo desconocido. El conductor sabía que, de alguna manera, la desaparición de Ortega no era simplemente un hecho aislado, sino parte de algo más grande, un hilo que conectaba lo tangible con lo intangible. Sentía que Ortega todavía estaba allí, de alguna manera presente en el aire, en el humo, en los utensilios, y que la verdad sobre lo ocurrido nunca se revelaría por completo. La culpa y la inquietud lo mantenían despierto, observando la parrilla, esperando un movimiento, un indicio, un milagro que le devolviera a su amigo o, al menos, una explicación que lo liberara del peso de la incertidumbre. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina del conductor quedó consumida por la obsesión. Cada noche volvía al parque de casas rodantes, ahora casi desierto, y revisaba el camión de Ortega con la misma minuciosidad que un arqueólogo enfrentándose a un hallazgo imposible de entender. La mano quemada seguía allí, negra y rígida, y el olor a carne chamuscada persistía en la parrilla, como si el tiempo no hubiera podido borrar lo que allí había ocurrido. Comenzó a hablarle al taquero ausente, a pedirle explicaciones, a confesarle su culpa. A veces juraba escuchar un suspiro leve entre el humo, un crujido que imitaba un paso, y su corazón se aceleraba. Una noche, mientras examinaba el camión bajo la luz de la luna y los faroles parpadeantes, vio algo que lo hizo retroceder. La parrilla, antes inmóvil, parecía vibrar con un calor que no se correspondía con la temperatura del aire. El metal negro brillaba con un resplandor anaranjado, y la mano quemada parecía moverse ligeramente, como si intentara incorporarse. La brisa nocturna traía consigo un susurro débil, apenas inteligible. Su nombre. La voz era grave, familiar, y un escalofrío le recorrió la espalda. Ortega estaba allí de alguna manera, pero no como el hombre que conocía. Aterrado, el conductor retrocedió y llamó a la policía nuevamente. Esta vez, cuando los agentes llegaron, no encontraron rastro alguno de la mano ni del camión abierto. El parque estaba en silencio absoluto, limpio, como si nada hubiera pasado. Cuando les insistió sobre la visión, los oficiales lo miraron con escepticismo y una leve incomodidad, desviando la mirada. «Señor, tal vez solo fue un sueño. Nada en el parque indica algún incidente reciente». Pero él sabía que no había sido un sueño. Los días siguientes intentó retomar su vida normal, pero el peso de la culpa lo consumía. En su apartamento, los utensilios de cocina, la carne en la sartén, incluso los olores del mercado le recordaban a Ortega. Revisaba foros y redes ocultas de la Deep Web, buscando cualquier relato similar, cualquier pista sobre lo que le había ocurrido a su amigo. Allí encontró historias inquietantes. Taqueros desaparecidos, manos quemadas en parrillas, apariciones que se manifestaban únicamente a quienes tenían algún vínculo emocional con la víctima. Cada relato reforzaba la sensación de que Ortega había sido atrapado por algo que trascendía lo humano y que su presencia persistía solo como un eco sombrío en los lugares que frecuentaba. Una noche, incapaz de resistirlo, volvió al parque. Todo estaba quieto, pero al acercarse al camión, el aire se volvió denso, y el farol del lugar parpadeó como un latido. Del interior del camión surgió un olor intenso, a carne y humo mezclados con algo indefinible, metálico. Y entonces vio algo que lo heló, la silueta de Ortega, apenas visible, flotando sobre la parrilla, con la mirada fija en él, y la mano quemada extendida como un gesto de advertencia y despedida al mismo tiempo.
La figura no habló, pero el conductor sintió claramente las palabras en su mente. Nunca debiste saber tanto, y ahora llevas mi sombra contigo. El conductor retrocedió, cayendo al suelo, y cuando levantó la mirada, Ortega había desaparecido, dejando solo la parrilla fría y vacía. A partir de esa noche, no volvió a ver el camión de Ortega en el parque, pero jamás logró liberarse del recuerdo. Cada taco que cocinaba, cada aroma que percibía llevaba consigo la presencia intangible de su amigo perdido. En sus sueños, escuchaba el chisporroteo de la parrilla y el eco de risas apagadas. La culpa y la obsesión se convirtieron en un peso que lo acompañó hasta sus últimos días. No había respuestas, no había justicia, solo la certeza de que Ortega, de alguna manera, seguía allí, atrapado entre lo real y lo imposible, y él jamás podría escapar de la sombra que aquella desaparición había dejado en su vida. El camión avanzaba lento sobre la carretera solitaria, apenas iluminada por los faros que cortaban la niebla como cuchillas. El rugido del motor parecía un grito en medio del silencio del bosque, y cada árbol que pasaban se dibujaba como una sombra enorme y silenciosa. El camionero, un hombre curtido por años en rutas nocturnas, sentía un peso en el estómago que no lograba explicarse. No era la primera vez que recorría aquel tramo, pero algo en el aire, un aroma húmedo y a tierra removida, lo hizo tensarse. Su amigo, que lo acompañaba esa noche, miraba por la ventana con una mezcla de aburrimiento y nerviosismo, sin notar la creciente inquietud que impregnaba la cabina. Fue cuando apareció de la nada. 3 figuras salieron de entre los árboles, encapuchadas y armadas, bloqueando el camino con movimientos calculados y silenciosos. Antes de que el camionero pudiera reaccionar, un golpe seco en la puerta lo dejó aturdido, y la última luz de su faro se apagó con un estruendo metálico. Todo se volvió confuso. Manos firmes los arrastraban fuera del camión, gritos ahogados, y la sensación de que cada sombra podía ser su final. Fueron llevados sin una palabra a través del bosque, cada paso más profundo entre troncos y raíces que parecían devorarlos. La cabaña apareció al final de un claro. Vieja, oscura, con ventanas que reflejaban apenas la luz de la luna, parecía un cascarón abandonado, pero los hombres no eran descuidados. Los amarraron con cuerdas ásperas que mordían la piel, y la sensación de impotencia se apoderó del camionero y de su amigo. Cada crujido de madera, cada susurro del viento entre los árboles parecía un aviso de lo que les esperaba. El silencio dentro de la cabaña era absoluto, interrumpido solo por las respiraciones contenidas y los pasos lejanos de los secuestradores que se movían con certeza y violencia controlada. El tiempo se volvió una especie de presión constante, cada minuto prolongándose hasta el infinito. El camionero intentó recordar cada detalle que pudiera servirles para escapar: la disposición de las ventanas, los muebles viejos, la dirección del viento. En la penumbra, la mente se volvía un laberinto donde los miedos cobraban vida propia. Cada sombra parecía moverse por su cuenta. Cada crujido parecía acercarse más a ellos. Fue su amigo quien notó primero la pequeña ventana trasera, medio cubierta por tablas sueltas. Sus manos temblorosas trabajaron en silencio, cortando los nudos mientras el corazón parecía querer salir del pecho. La libertad estaba al alcance, pero la tensión era insoportable. Un paso en falso, un sonido inesperado, y todo habría terminado allí mismo. Finalmente lograron desatarse, con las muñecas marcadas por la cuerda y los nervios al límite. Salieron de la cabaña como sombras entre la niebla, tratando de no hacer ruido, guiados solo por la intuición y la memoria de la carretera que debían recorrer para encontrar ayuda. El bosque parecía un enemigo más. Cada tronco se transformaba en amenaza, cada rama rota en alarma. Pero finalmente, tras lo que parecieron horas, llegaron a una pequeña carretera secundaria. El camión que habían dejado atrás se veía ahora como un refugio, aunque la mente del camionero no lograba relajarse. Un auto pasó a lo lejos, y levantando los brazos, lograron que los detuvieran. La policía llegó poco después, y sus testimonios fueron tomados con seriedad, pero el miedo ya había arraigado en ellos de forma indeleble. Aunque el rescate había ocurrido, algo dentro del camionero no podía desprenderse de la sensación de vigilancia. Cada vez que cerraba los ojos, los hombres encapuchados aparecían detrás de los árboles, sus figuras mezcladas con la penumbra del bosque, siempre observando, siempre acechando.
Se preguntaba si los habían atrapado o si aún seguían libres, moviéndose en la oscuridad, listos para elegir a su próxima víctima. Cada carretera solitaria, cada farol apagado, se convirtió en un recordatorio de que el terror no siempre termina con la luz del día, y que algunas sombras persisten incluso después de ser vencidas. El camionero y su amigo fueron llevados a un hospital improvisado en la carretera, el lugar donde los oficiales registraban los detalles del rescate. Sin embargo, ni siquiera entre luces blancas y voces amables lograron sentirse seguros. Cada crujido del edificio, cada sombra proyectada por el pasillo largo y silencioso parecía recordarles que el bosque no había soltado su presa tan fácilmente. Sus cuerpos estaban agotados, sí, pero el miedo seguía corriendo por sus venas con la fuerza de la adrenalina recién liberada. De regreso a su rutina, la vida parecía haberse transformado en un escenario sospechoso. El camionero ya no podía mirar las carreteras solitarias sin sentir un nudo en el estómago. Cada ruido de motor a la distancia lo hacía girar la cabeza con la certeza de que alguien lo seguía. Su amigo, antes bromista y confiado, ahora caminaba en silencio, revisando cada esquina de la casa y asegurándose de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Lo que les había pasado en el bosque no parecía pertenecer al pasado. Seguía presente, latente, como una amenaza invisible que se movía entre ellos y el mundo cotidiano. Una noche, mientras revisaban los mensajes del camión en la aplicación de seguimiento de rutas, el camionero notó algo extraño. Coordenadas desconocidas aparecían en la pantalla. Al principio creyó que era un error del sistema, pero la repetición constante, siempre cerca de carreteras desoladas y puntos de descanso abandonados, le heló la sangre. No eran errores. Alguien los estaba siguiendo, vigilando cada movimiento. No podía decirse que era el bosque esta vez, sino la mente humana detrás de él, calculadora y paciente. Decidió investigar con la misma cautela que había usado en la cabaña, pero con la experiencia de haber sobrevivido al primer encuentro. Recorrió rutas alternativas, revisó cámaras y calles secundarias, y pronto descubrió algo que le dejó el corazón encogido. Fotografías de ellos, tomadas desde la distancia, impresas y dejadas en su buzón. No había mensaje, solo la evidencia de que los secuestradores los habían encontrado de nuevo, que habían observado cada movimiento desde que los liberaron. La sensación de seguridad era un recuerdo lejano. Los días se mezclaban con la noche en un ciclo de paranoia. Cada visita al supermercado, cada parada en la gasolinera, los hacía mirar sobre su hombro, con la sensación de que unos ojos ocultos los rastreaban. Las noticias hablaban de un grupo de criminales que había sido arrestado por secuestros en rutas similares. Pero el camionero no podía dejar de preguntarse si esos eran los hombres que lo habían tomado o si quedaba alguno suelto, esperando. La sensación de acecho era tan vívida que incluso comenzó a dudar de su propia memoria. Cada sombra en el bosque parecía moverse con intención, cada crujido en el piso de su casa parecía un aviso. Una noche, después de meses de tensión constante, el camionero revisaba los mapas del GPS cuando la pantalla parpadeó y apareció un mensaje críptico. «Siempre te vemos». No había firma, ni dirección, ni otra pista que no fuera el escalofrío que recorrió su columna. Comprendió entonces que no se trataba solo de un encuentro aislado en el bosque, sino de un juego más grande, uno que había comenzado en la carretera y que podía prolongarse mientras existieran sombras y oscuridad. Su amigo estaba a su lado, compartiendo la misma mirada de temor silencioso, entendiendo que la libertad que habían ganado no eliminaba el acecho que ahora se volvía permanente. El camionero cerró los ojos por un instante y respiró hondo. Recordó la cabaña, los gritos ahogados, la lucha por sobrevivir y la sensación de impotencia. Entonces, en la quietud de la noche, entendió algo. Algunos terrores no terminan con un rescate, no desaparecen con la luz del día, ni con la presencia de la policía. Los hombres del bosque podían estar arrestados o muertos, pero su sombra seguía viva, alimentándose del miedo y del recuerdo, persiguiendo, observando desde lugares donde uno cree estar seguro. El bosque había terminado de enseñarle que la verdadera amenaza no siempre es visible, y que algunas noches, incluso en la ciudad más iluminada, los secuestradores podrían estar esperando, y siempre verían. El camionero y su amigo permanecieron juntos, más cerca que nunca, pero con una vigilancia constante sobre cada carretera, cada bosque
cada sombra que se movía al borde de su visión. La vida continuó, sí, pero el miedo había dejado su marca indeleble, recordándoles que algunas historias no terminan cuando uno cree que han terminado y que algunas presencias, aunque invisibles, nunca se van. La primera vez que el camionero volvió a abrir los ojos después del accidente, el techo blanco del hospital le pareció demasiado brillante, casi irreal, como si alguien hubiese subido la exposición del mundo. El pitido constante de una máquina marcaba el tiempo con una paciencia cruel, recordándole que seguía vivo, aunque su cuerpo no pareciera del todo convencido. Sentía las piernas pesadas, la boca seca y un dolor sordo que le recorría el pecho cada vez que respiraba. No recordaba el impacto con claridad, solo el volante vibrando, los faros iluminando la nada y esa sensación de que algo se había cruzado en la carretera sin hacer ruido. Trabajaba desde hacía años como camionero nocturno, recorriendo una carretera secundaria que atravesaba kilómetros de terreno vacío, sin estaciones de servicio ni pueblos cercanos. Era un tramo que muchos evitaban, pero él lo conocía de memoria. Decía que allí el silencio ayudaba a pensar, aunque en realidad lo aceptó porque nadie más quería cubrir ese turno. La noche del accidente, sin embargo, algo había sido distinto. No hubo frenazo previo ni bocinazos, solo una sombra con forma de auto que apareció frente a él y desapareció al instante, como si nunca hubiera existido. El siguiente recuerdo era el sonido del metal retorciéndose, y luego la oscuridad. En el hospital, las noches se volvían extrañas. Cuando las luces se atenuaban y los pasos del personal se alejaban por los pasillos, el aire parecía volverse más frío alrededor de su cama. Al principio pensó que era producto de la medicación o del trauma, pero pronto comenzaron los detalles imposibles de ignorar. Sombras que no coincidían con ningún objeto, reflejos en el vidrio de la ventana que no correspondían a nadie presente, y un olor persistente a aceite quemado que aparecía sin razón alguna. La primera vez que vio al otro camionero fue pasada la medianoche. Estaba semidormido cuando sintió que alguien se encontraba al lado de su cama. Abrió los ojos con dificultad y lo vio allí, de pie, inmóvil. Vestía una chaqueta vieja manchada de grasa, llevaba un gorro oscuro y su rostro parecía borroso como si no lograra enfocarse del todo. No proyectaba sombra y aún así parecía más real que muchas cosas del mundo despierto. El camionero intentó gritar, pero su garganta solo emitió un susurro débil. La figura lo observó en silencio durante unos segundos eternos y luego desapareció, como si se hubiese disuelto en el aire. Pensó que había sido una alucinación. Sin embargo, la noche siguiente ocurrió lo mismo. Y la siguiente. La figura regresaba siempre a la misma hora, sin acercarse demasiado, limitándose a mirarlo con una expresión que no era de amenaza, sino de cansancio profundo. Hasta que una madrugada, finalmente habló. Su voz sonó hueca, como si viniera desde muy lejos, mezclada con un eco metálico. Le dijo que también había sido camionero, que había muerto en esa misma carretera, que su accidente no había sido un error humano ni una falla mecánica. Había sido causado por un auto que no figuraba en ningún registro, un vehículo que aparecía solo para provocar choques y luego desaparecía sin dejar rastro. Un auto fantasma. El camionero quiso negar todo, aferrarse a la idea de que su mente lo estaba traicionando, pero cada palabra del espectro coincidía con recuerdos que él mismo había tratado de olvidar. Durante los días siguientes, empezó a investigar desde su cama de hospital. Apenas podía moverse, así que usaba su teléfono, navegando por foros antiguos y páginas que no aparecían en los buscadores normales. Recordó algo que había escuchado tiempo atrás entre colegas. Historias de accidentes que no figuraban en las noticias, de tramos de carretera donde los registros oficiales parecían incompletos. Así llegó a un foro oculto en la Deep Web, accesible solo mediante enlaces compartidos entre camioneros y curiosos obsesionados con leyendas de carretera. Allí encontró testimonios inquietantemente similares al suyo. Conductores que hablaban de un auto sin luces, de faros que se encendían de golpe frente a ellos, de impactos inevitables y de despertares en hospitales o, en otros casos, de despedidas escritas por familiares. Mientras leía, la figura aparecía cada noche, acercándose un poco más. Ya no se limitaba a observar. Le contaba fragmentos de su historia, la noche en que murió, el sonido del choque, la sensación de quedarse atrapado en un lugar que no era del todo este mundo ni el otro. Decía que había descubierto algo demasiado tarde,
que en ese tramo de carretera, las almas no siempre seguían su camino. Algunas quedaban ligadas al asfalto, repitiendo una y otra vez el momento de su muerte, esperando que alguien más escuchara su historia. Finalmente, el camionero encontró un registro antiguo, enterrado entre archivos olvidados. Era un informe policial de años atrás, sobre un accidente múltiple ocurrido exactamente en el mismo punto donde él había chocado. 2 camioneros habían muerto esa noche. Los nombres coincidían. Uno de ellos era el del espíritu que ahora lo visitaba. El otro era el suyo. La revelación lo dejó sin aliento. Sintió como el frío del hospital se intensificaba, como el pitido de la máquina se volvía más lento y pesado. El espíritu lo miró con una mezcla de comprensión y tristeza, como si supiera que ese descubrimiento no traería paz, sino más preguntas. El camionero comprendió entonces que la carretera no solo cobraba vidas, sino que atrapaba destinos, y que quizá el accidente que había sufrido no era el final de su historia, sino apenas una pausa inquietante en algo mucho más oscuro que aún no terminaba de entender. Los días en el hospital se convirtieron en un limbo inquietante. El camionero empezaba a distinguir patrones en las visitas del espectro. Aparecía siempre después de la 3ª hora de la noche. Su presencia era acompañada de un olor a asfalto quemado y un frío que calaba hasta los huesos. Intentó hablar con el personal médico, pero sus palabras sobre un fantasma que lo visitaba fueron recibidas con sonrisas condescendientes y miradas que mezclaban preocupación y desdén. Nadie le creyó, y él comprendió que nadie podría. Era algo que tendría que enfrentar solo. Durante el día, mientras sus piernas recuperaban fuerza lentamente, revisaba mapas de la carretera, imágenes satelitales antiguas y archivos policiales que lograba encontrar en la web profunda. Había algo extraño. Las secciones donde los accidentes ocurrían repetidamente parecían borradas de registros recientes, como si el tiempo y los documentos hubieran sido reescritos. Cada pista que encontraba lo llevaba más cerca de una verdad que no podía explicar racionalmente. Cada noche, cuando la figura se presentaba, compartía detalles nuevos. La forma exacta en que los autos se encontraban en el asfalto, la manera en que el choque se volvía inevitable y cómo, después, las almas quedaban atrapadas entre la carretera y la muerte. Una noche, mientras su cama estaba bañada por la luz parpadeante de los monitores, la figura habló de algo que lo dejó helado. No solo los accidentes eran provocados por un auto fantasma, dijo, sino que había un lugar en el tramo donde los vivos y los muertos se cruzaban, un punto que no figuraba en mapas ni en GPS, y que ningún camionero había logrado describir con exactitud. Aquel lugar, continuó, funcionaba como un imán de tragedias, y aquellos que morían allí quedaban ligados a la carretera, incapaces de seguir su camino hacia lo que venía después. El camionero empezó a notar fenómenos más intensos. Al caminar por el hospital para ir al baño, sentía que los pasillos se alargaban, que las puertas se desplazaban de lugar y que sus propios reflejos en el vidrio se comportaban de manera extraña. En ocasiones, escuchaba el motor de un camión rugiendo a lo lejos, aunque la ciudad estaba a kilómetros de su habitación. Otras veces veía una silueta borrosa moviéndose detrás de las cortinas, como si alguien lo siguiera a cada paso. Dormir se volvió imposible. Cada intento de cerrar los ojos traía visiones de la carretera vacía, luces que aparecían de la nada, y el sonido metálico del choque resonando en sus oídos. El espíritu del otro camionero comenzó a mostrar emociones más complejas. A veces parecía frustrado, como si quisiera advertirle de algo que él aún no entendía. Otras veces mostraba compasión, recordándole que no estaba solo y que, de algún modo, su propia vida y muerte tenían un propósito en aquella cadena de sucesos. Le habló de conductores que, al igual que él, habían sobrevivido pero estaban marcados, destinados a ver la carretera desde una perspectiva que los vivos no podían comprender. Cada palabra lo dejaba más inquieto, cuestionando la frontera entre la vida, la muerte y lo que existía entre ambos. Con el tiempo, el camionero empezó a reconocer ciertos patrones en su propia memoria. Flashes de un auto que apareció en la carretera antes de su accidente, momentos que había borrado de su mente por el dolor, coincidencias imposibles que ahora tenían sentido. Comprendió que la figura no solo le mostraba la verdad de los accidentes, sino también un espejo de lo que él mismo había vivido, y que había un ciclo que no podía romper.
un hilo que lo unía al espíritu y al tramo maldito de la carretera. Cada noche, cuando el espectro se materializaba, parecía señalarle que algo más estaba por revelarse, algo que podría cambiar su comprensión de la muerte para siempre. Mientras buscaba más información en la Deep Web, el camionero halló antiguos diarios de conductores, grabaciones y notas dispersas en foros secretos que relataban experiencias similares. Luces que aparecían sin dueño, autos que desaparecían, voces que susurraban advertencias y presencias que seguían a los vivos hasta que entendían que no podían escapar. Era un patrón que trascendía los años, los vehículos y los nombres de los conductores. Todo apuntaba a que la carretera misma tenía memoria, y que las almas atrapadas no estaban allí por accidente, sino por un fenómeno que no tenía explicación racional. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales del hospital y el sonido del tráfico distante se mezclaba con el eco de su respiración, la figura apareció más cerca que nunca. Sus ojos parecían brillar con un entendimiento profundo, y sus palabras, aunque silenciosas, llenaron la habitación con un peso insoportable. El camionero comprendió que lo que estaba por descubrir no solo concernía a su accidente, ni al auto fantasma, ni siquiera al espíritu que lo acompañaba. Era algo que envolvía a todos los que habían recorrido aquella carretera, una fuerza que trascendía el tiempo, los cuerpos y la propia muerte. El camionero sabía que debía levantarse de la cama, aunque sus piernas todavía temblaban como si no fueran propias. La figura del otro camionero estaba allí, inmóvil, pero más nítida que nunca, y la habitación del hospital parecía extenderse hacia la oscuridad de la carretera que él tanto conocía. Una intuición terrible lo empujó a salir, a recorrer los pasillos que ahora parecían prolongarse infinitamente, como si el edificio mismo se hubiera convertido en un reflejo del tramo maldito de la carretera. Cada paso que daba, sentía que la presencia detrás de él lo empujaba, guiaba y observaba a la vez. Al llegar a la ventana del ala norte, vio algo que lo dejó paralizado. La carretera estaba allí, clara y silenciosa, aunque el hospital estaba a kilómetros de su casa. Luces blancas y brillantes avanzaban y retrocedían como fantasmas, y entre ellas, un camión aparecía y desaparecía en un instante, exactamente como se lo había descrito la figura. El olor a asfalto quemado y el frío lo envolvieron por completo, y comprendió que no había fronteras entre el hospital y aquel tramo maldito. Todo era parte de un mismo lugar, una realidad deformada donde la muerte repetía sus ciclos eternamente. La figura habló por última vez. Su voz, profunda y hueca, resonó en la mente del camionero. Todos los que hemos estado aquí seguimos esperando. Algunos logran contarlo, otros se pierden para siempre. Tu accidente solo fue la llave que te trajo hasta este punto. Si miras demasiado tiempo, si comprendes demasiado, ya no hay vuelta atrás. El camionero sintió un vértigo intenso. Recordó todas las noches en la carretera, los autos que aparecían de la nada, las historias que había leído en la Deep Web sobre accidentes inexplicables, y comprendió la verdad. Aquel tramo no solo cobraba vidas, sino que las retenía, creando un ciclo imposible de romper. Los espíritus atrapados eran guías y advertencias, esperando que alguien entendiera lo suficiente para escapar, o al menos, ver la verdad. Con un estremecimiento, la figura desapareció de golpe, y la habitación volvió a la normalidad. El camionero se encontraba solo, pero algo en su pecho le decía que ya no estaba completamente vivo ni muerto. Sentía la carretera dentro de sí, las luces que aparecían y desaparecían, los motores fantasma y el frío interminable. Sabía que su historia, aunque terminara en ese hospital, no había concluido. Estaba marcado, conectado para siempre a las almas atrapadas y al misterio que yacía en la carretera. Esa noche, cuando el personal médico entró, lo encontró dormido, con los ojos abiertos y una expresión extrañamente tranquila. Sus compañeros de turno nunca comprendieron la mirada distante, ni los temblores que recorrían su cuerpo de manera imperceptible. Lo que nadie supo es que, en algún punto entre la vigilia y el sueño, el camionero ya estaba cruzando otra vez la carretera desolada, guiado por el espíritu del otro camionero, y vigilado por el auto que nunca existió en los registros oficiales. En la Deep Web, los hilos de los accidentes se cruzaban, y su historia pasaría a formar parte de la leyenda. Un relato que solo aquellos que se atrevieran a mirar demasiado profundo podrían encontrar, y que confirmaba que algunas carreteras nunca dejan ir a quienes pasan por ellas.
El silencio del hospital se rompió con un último rugido lejano, como un camión atravesando la noche vacía, y en ese sonido estaba la certeza. En la carretera las almas nunca descansan, y la muerte no siempre es el final, solo un tramo más del camino que se repite eternamente. La lluvia llevaba horas cayendo con una fuerza antinatural, como si el cielo se hubiera abierto solo para esa carretera. El asfalto brillaba bajo los faros del camión, deformado por el agua que corría en pequeños ríos hacia las cunetas. El camionero, con más de 20 años recorriendo rutas nocturnas, sabía que ese tramo era peligroso, pero también sabía que no había alternativa. No había pueblos cercanos, no había desvíos iluminados, solo kilómetros de nada y un cielo negro aplastándolo todo. El accidente ocurrió en segundos. Un ruido seco, metálico, un golpe que no parecía venir de afuera sino de dentro del propio camión. El volante se le fue de las manos, los neumáticos perdieron contacto con la carretera y el mundo empezó a girar. El impacto fue brutal. Vidrios explotando, el cuerpo aplastado contra el cinturón, el olor inmediato a combustible y barro. Cuando todo se detuvo, el silencio fue aún peor que el ruido. Solo la lluvia golpeando el metal retorcido. Quedó atrapado. La pierna izquierda inmovilizada entre hierros, el pecho ardiendo con cada respiración. Intentó gritar, pero el sonido se perdió en la tormenta. El teléfono estaba lejos, apagado o destruido, no podía saberlo. El tiempo empezó a diluirse, minutos que parecían horas, horas que parecían no avanzar. Justo cuando el frío comenzaba a subirle por la espalda, vio luces acercándose entre la cortina de lluvia. Un hombre y un niño. El padre tenía el rostro tenso, empapado, y el hijo no debía tener más de 10 años. No parecían sorprendidos, ni asustados. Actuaban con una calma extraña, como si ya supieran exactamente qué hacer. El padre habló poco, solo frases cortas, tranquilizadoras. El niño no dijo nada. Observaba el camión con una atención incómoda, como si reconociera algo en los restos. La ayuda llegó después, o eso cree recordar. Sirenas a lo lejos, manos nuevas, voces que se mezclaban. Antes de perder el conocimiento, el camionero intentó preguntar quiénes eran, de dónde habían salido en medio de la nada. Pero el padre ya se alejaba, llevándose al niño perdiéndose en la lluvia como si nunca hubieran estado allí. Despertó en el hospital días después. Le dijeron que había tenido suerte, que alguien había dado aviso a emergencias a tiempo. Cuando preguntó por el hombre y el niño, las enfermeras se miraron entre ellas y cambiaron de tema. Le dijeron que descansara, que no se preocupara por eso ahora. Fue esa misma noche cuando la vio por primera vez. Una figura al fondo del pasillo, inmóvil, apenas iluminada por las luces frías del hospital. No tenía rasgos definidos, solo una silueta oscura, demasiado alta, demasiado quieta. Parpadeó, creyendo que era una alucinación por los medicamentos, pero cuando volvió a mirar, la figura seguía allí, un poco más cerca. Cada noche aparecía de nuevo. A veces reflejada en el vidrio de la ventana, otras al final de su cama, siempre fuera de foco, siempre observándolo. Nunca hablaba. Nunca se movía cuando alguien más entraba a la habitación. Solo él parecía verla. El miedo empezó a transformarse en obsesión. Usando el teléfono del hospital, comenzó a investigar la carretera donde había tenido el accidente. Noticias viejas, foros abandonados, blogs sin actualizar. Fue así como terminó entrando en enlaces que no aparecían en buscadores normales, páginas ocultas detrás de advertencias, foros accesibles solo mediante la Deep Web. Allí encontró algo que no figuraba en ningún registro oficial. Años atrás, en ese mismo tramo, había ocurrido otro accidente. Un camión volcado bajo la lluvia. Un padre y su hijo habían desaparecido esa noche. El cuerpo del hombre fue hallado días después, pero el del niño nunca apareció. Algunos usuarios hablaban de una presencia, de apariciones repetidas en hospitales, de sobrevivientes que decían ser observados después del choque. Casi todos los hilos terminaban igual: cuentas cerradas, mensajes borrados, usuarios que dejaban de responder. Mientras leía, sintió esa misma presión en el pecho que había sentido dentro del camión. Levantó la vista del teléfono y la figura estaba allí, más cerca que nunca, ocupando el espacio entre la cama y la puerta, como si ya no necesitara esconderse. Y en ese momento, el camionero empezó a sospechar que no había sobrevivido por casualidad, y que la deuda contraída en aquella carretera aún no estaba saldada. El aire de la habitación se volvió denso después de esa noche.
No era una sensación física, sino algo más profundo, como si el espacio mismo se hubiera tensado. Cada vez que intentaba dormir, sentía que algo estaba despierto antes que él, observándolo desde algún punto que no podía precisar. La figura ya no aparecía solo de noche. A veces la veía reflejada en las superficies pulidas del hospital, en la pantalla negra del televisor apagado, en el vidrio de la bandeja metálica donde dejaban la comida. Empezó a notar detalles que antes no estaban. Huellas húmedas en el suelo del pasillo, como si alguien caminara empapado aun cuando no llovía. Un olor tenue a tierra mojada que no coincidía con ningún sistema de limpieza. Cuando preguntaba, el personal decía no percibir nada extraño. Algunos incluso parecían incómodos, como si temieran prolongar la conversación. Su recuperación avanzaba lentamente. Las noches eran peores que el dolor físico. En una de ellas, al despertar sobresaltado, vio que la figura estaba sentada en la silla junto a la cama. No tenía rostro, pero él podía sentir la atención clavada en su cuerpo inmóvil. Intentó gritar, pero la voz no salió. En ese silencio forzado, algo se deslizó dentro de su cabeza. Imágenes que no eran recuerdos suyos. Un camión antiguo, faros amarillentos, un niño llorando en la oscuridad, el sonido de metal retorciéndose bajo la lluvia. Cuando la figura desapareció, el amanecer lo encontró empapado en sudor, con la certeza de que aquello no era una simple aparición. Era una memoria que se le estaba imponiendo. Volvió a la Deep Web con desesperación. Entró en foros más profundos, donde los usuarios no hablaban con metáforas ni advertencias, sino con resignación. Descubrió que otros sobrevivientes habían descrito exactamente lo mismo: la figura silenciosa, el hospital, la sensación de ser seguido incluso después del alta. Algunos decían que el espíritu no buscaba venganza, sino continuidad. Otros aseguraban que solo se calmaba cuando el sobreviviente regresaba a la carretera. El nombre del padre apareció en uno de los hilos, escrito por alguien que afirmaba haber trabajado en el rescate original. El hijo, en cambio, seguía siendo un vacío. Nadie sabía qué había ocurrido con él, o nadie quería escribirlo. A partir de ese momento, el camionero comenzó a notar cambios en sí mismo. Soñaba con rutas que nunca había recorrido, con curvas que sabía anticipar sin haberlas visto antes. Su reflejo en el espejo del baño del hospital a veces parecía retrasarse una fracción de segundo, como si alguien más intentara acomodarse dentro de su cuerpo. En una ocasión, juraría haber visto, detrás de su propio reflejo, la silueta del niño, de pie, observándolo con una calma inquietante. El día que le dieron el alta, sintió alivio y terror al mismo tiempo. Al salir del hospital, miró instintivamente hacia las puertas automáticas, esperando verla una vez más. No estaba allí. Pero al subir al vehículo que lo llevaría a casa, el olor a lluvia regresó con fuerza, aún bajo un cielo despejado. Esa noche, ya en su hogar, el silencio fue distinto. No protector, sino expectante. Encendió su computadora casi por reflejo, como si algo lo empujara a seguir investigando. En la Deep Web encontró un último mensaje reciente, publicado apenas unas horas antes, desde una cuenta sin historial. Solo decía una frase: siempre regresan al lugar donde todo empezó. Al cerrar la pantalla, escuchó un ruido lejano, profundo, familiar. El sonido de un motor pesado avanzando lentamente, aunque él sabía que no había ningún camión cerca. El sonido volvió a repetirse, más claro esta vez, como si no viniera de afuera sino de algún punto enterrado en su memoria. Se levantó con dificultad, apoyándose en las paredes, siguiendo ese rumor grave que parecía marcar un ritmo. Cada paso que daba le provocaba una sensación de déjà vu insoportable, como si ya hubiera caminado ese trayecto antes, en otro tiempo, con otro cuerpo. La computadora seguía encendida. La pantalla, que él juraba haber cerrado, mostraba ahora un foro de la Deep Web que no recordaba haber abierto. El fondo era oscuro, casi negro, y el texto parpadeaba con una lentitud antinatural. El hilo tenía un título simple: El camión volcado, registro de continuidad. Debajo, una lista de nombres, fechas y ubicaciones. Al desplazarse hacia abajo, el estómago se le cerró. Vio su propio nombre, escrito correctamente acompañado de la fecha exacta de su accidente. Antes de poder reaccionar, el texto cambió. No fue una actualización automática. Fue como si alguien estuviera escribiendo en ese mismo instante. Aparecieron palabras nuevas:
Una línea que no estaba antes. El testigo ha despertado. En ese momento, la luz de la habitación parpadeó y el olor a lluvia se volvió tan intenso que pudo sentir el barro en la garganta. La figura apareció detrás de él, reflejada en la pantalla. Ya no era solo una silueta. Ahora podía distinguir fragmentos, la forma del padre, encorvada, rígida, y junto a él, la presencia más pequeña, incompleta, como si nunca hubiera terminado de formarse. No caminaban, simplemente estaban allí. El camionero comprendió algo que ninguna investigación le había revelado del todo. El accidente no había sido el principio de la persecución, sino la continuación de un ciclo que necesitaba un reemplazo. Los recuerdos que no eran suyos se acomodaron con brutal claridad. Vio al padre original perder el control del camión años atrás, sintió el impacto, la desesperación y luego el vacío. Vio cómo su conciencia quedó atada a la carretera, repitiendo la escena una y otra vez, hasta que alguien más sobrevivía en su lugar. Alguien que pudiera cargar con esa presencia, alguien que, sin saberlo, aceptara seguir conduciendo. Las manos del camionero temblaron cuando el mensaje final apareció en la pantalla. Para cerrar el ciclo, debes volver. No hubo amenaza explícita. No fue necesaria. Él ya sabía a dónde tenía que ir. Horas después, bajo una lluvia idéntica a la de aquella noche, un camión avanzaba por la carretera desierta. Los faros cortaban la oscuridad con dificultad. Dentro del vehículo, el conductor miraba fijo al frente, con una expresión ausente. En el asiento del copiloto, reflejado apenas en el vidrio, podía distinguirse la silueta de un niño observando el camino. A la mañana siguiente, los reportes hablaron de otro accidente en el mismo tramo. Un camión volcado. Los rescatistas afirmaron haber encontrado huellas pequeñas alrededor del lugar, marcadas en el barro. El cuerpo del conductor fue hallado, pero nadie pudo explicar por qué, en el hospital, varios pacientes juraron haber visto una figura oscura rondando los pasillos, como si algo hubiera regresado, esperando al próximo que sobreviva. Nunca le gustó conducir de noche, pero aquella vez no tenía opción. La carretera era una línea interminable de asfalto negro, apenas iluminada por los faros de su auto, y algún poste aislado que aparecía como un fantasma, y desaparecía igual de rápido. Llevaba horas manejando cuando el cansancio empezó a pesarle en los ojos y el cuerpo. Fue entonces cuando vio el letrero oxidado de la parada de descanso, letras despintadas, un símbolo de baño apenas visible, y una flecha torcida apuntando hacia un desvío que parecía no haber sido usado en años. Dudó unos segundos, pero el café ya no hacía efecto y necesitaba detenerse, aunque fuera solo para respirar aire frío. El lugar estaba completamente vacío. No había otros autos, ni luces encendidas, ni el típico ruido de camiones que suelen frecuentar esas zonas. Solo el sonido del viento moviendo los árboles y un silencio tan espeso que parecía presionar los oídos. Apagó el motor y durante unos segundos se quedó dentro del vehículo, observando su propio reflejo en el parabrisas, como si algo le dijera que no debía bajar. Finalmente abrió la puerta. El aire nocturno era helado y olía a tierra húmeda y hojas podridas. Mientras estiraba las piernas, notó algo extraño. Su teléfono vibró. No tenía señal desde hacía kilómetros, pero aún así apareció una notificación. No provenía de ninguna app conocida, solo un fondo oscuro y una frase corta. No mires atrás todavía. El corazón le dio un salto. Pensó que era algún error, algún fallo del sistema, hasta que recordó la noche anterior, cuando, por pura curiosidad, había entrado en un foro de la Deep Web, usando un navegador que un desconocido le había recomendado. Decían que ahí se compartían experiencias reales, advertencias que nunca salían a la luz pública. Una de ellas hablaba de carreteras, de paradas de descanso que no figuraban en los mapas actuales, de encuentros que no debían ser contados. Sintió una presencia antes de verla. Un leve crujido detrás de él, el sonido de una rama rompiéndose bajo el peso de alguien. Se giró despacio y entonces lo vio. Un hombre alto, demasiado delgado, emergiendo de la oscuridad entre los árboles. Llevaba una chaqueta oscura y una gorra que le cubría parcialmente el rostro. En su mano derecha, claramente visible, había una pistola. No la apuntaba todavía, pero no hacía falta. El mensaje era claro. El hombre no gritó ni se mostró nervioso. Su voz era calmada,
casi aburrida, cuando le ordenó que se alejara del auto y caminara hacia el bosque. Cada paso que daba, el conductor sentía que el mundo se iba cerrando, que la carretera, el auto y cualquier posibilidad de ayuda quedaban atrás. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas y raíces que lo hacían tropezar, mientras la respiración se le aceleraba y el sonido de su propia sangre retumbaba en la cabeza. Caminaron varios minutos en silencio hasta llegar a un claro apenas iluminado por la luna. El hombre levantó el arma y la apuntó directamente a su rostro. En ese instante el tiempo pareció detenerse. Pensó en todo y en nada a la vez. En la absurda curiosidad que lo había llevado a la Deep Web, en las historias que leyó creyendo que eran exageraciones, en cómo siempre hay un momento exacto en el que uno entiende que ya es demasiado tarde. Entonces sonaron los disparos. El ruido fue ensordecedor. Cerró los ojos por reflejo, sintiendo el impacto que nunca llegó. Esperó el dolor, la caída, la oscuridad definitiva. Pero no pasó nada. Cuando se atrevió a abrir los ojos, seguía de pie, temblando pero vivo. El hombre bajó el arma y empezó a reír. No era una risa fuerte, sino seca, rota, como si le divirtiera algo que solo él comprendía. Se acercó un poco más y le habló en voz baja, dándole un consejo extraño, una advertencia que mencionaba hilos ocultos, transmisiones que observan sin ser vistas, y cómo algunas personas creen que navegan la Deep Web cuando en realidad es la Deep Web la que las encuentra. Luego guardó la pistola, dio media vuelta y se internó en la oscuridad del bosque, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. El conductor regresó a la carretera en estado de shock, agradecido por seguir respirando, pero con la sensación de que algo se había roto dentro de él. Desde esa noche, cada vez que ve una parada de descanso solitaria, o su teléfono vibra sin razón aparente, recuerda aquella risa, aquellos disparos que no lo mataron, y la certeza inquietante de que el encuentro no fue casual, y de que quizá, en algún rincón de la Deep Web, alguien todavía lo está observando. Regresó al auto casi sin darse cuenta de cómo lo hizo. Sus piernas se movían solas, como si alguien más las controlara. Al cerrar la puerta y girar la llave, el motor tardó unos segundos en encender. Segundos eternos en los que pensó que el hombre armado volvería a aparecer entre los árboles. Cuando por fin el vehículo arrancó, aceleró sin mirar atrás, dejando la parada de descanso tragada por la oscuridad. Condujo durante kilómetros sin sentir el volante entre las manos. Tenía la mandíbula rígida, los hombros tensos, y una presión constante en el pecho que no se iba. Cada vez que parpadeaba, veía el arma apuntándole a la cara. Escuchaba los disparos. Sentía esa risa clavándosele en la cabeza como un eco que no terminaba de apagarse. Se detuvo recién cuando vio luces de un pequeño pueblo. Necesitaba comprobar que el mundo seguía siendo real, que aún existía gente, ruido, normalidad. Entró a una gasolinera abierta las 24 horas. El empleado lo miró con extrañeza, quizá por su rostro pálido o por la forma en que le temblaban las manos al pagar. En el baño se miró al espejo. No tenía heridas, ni sangre, ni marcas visibles, pero sus ojos no eran los mismos. Algo se había instalado ahí, una alerta constante, como si desde ese momento estuviera esperando que algo volviera a suceder. Cuando regresó al auto, el teléfono vibró otra vez. Esta vez no lo ignoró. En la pantalla apareció el mismo fondo oscuro y una nueva frase. Pasaste la primera prueba. El corazón se le subió a la garganta. No había señal. No había Wi-Fi, y aún así el mensaje estaba ahí. Abrió el historial, buscó el foro de la Deep Web al que había entrado la noche anterior. Contra toda lógica, la página cargó. Había un nuevo hilo fijado arriba de todos. No tenía título, solo una imagen borrosa de una carretera nocturna. Al abrirlo leyó comentarios que le helaron la sangre. Personas describiendo encuentros casi idénticos al suyo. Paradas de descanso, hombres armados, caminatas hacia el bosque, disparos que no mataban. Algunos decían que habían sobrevivido y nunca más supieron nada. Otros mencionaban la segunda visita. Nadie explicaba qué significaba eso. Entre los mensajes uno destacaba. El usuario tenía el mismo nombre que apareció en la notificación de su teléfono. El texto era breve. Si te dio un consejo no fue para salvarte, fue para prepararte. Cerró la página de golpe y arrojó el teléfono al asiento del acompañante como si quemara. Arrancó de nuevo y siguió conduciendo hasta llegar a su casa, justo cuando empezaba a amanecer.
El cielo gris le dio una falsa sensación de seguridad. Pensó que, con la luz del día, todo se sentiría menos real, como una pesadilla mal digerida. Pero no fue así. Durante los días siguientes intentó volver a su rutina. Trabajó, habló con gente, fingió normalidad. Sin embargo, pequeños detalles empezaron a romper esa ilusión. Cámaras que parecían seguirlo más de lo normal. Anuncios en internet que usaban frases exactas que el hombre del bosque le había dicho. Y cada noche, al cerrar los ojos, soñaba con disparos que nunca lo alcanzaban. Una madrugada despertó sobresaltado por el sonido de una notificación. El teléfono estaba sobre la mesa, encendido. No lo había tocado. En la pantalla, una nueva frase lo esperaba. No todos los encuentros son en la carretera. Tragó saliva, sintiendo cómo el miedo volvía a apoderarse de su cuerpo. Entendió entonces que aquella noche no había sido un hecho aislado, ni un simple acto de locura de un desconocido armado. Había sido una puerta, y alguien desde algún rincón profundo y oculto de la Deep Web acababa de empujarla un poco más. Dejó de intentar ignorarlo. A partir de ese mensaje entendió que la única forma de recuperar algo parecido a la calma era enfrentar aquello que lo había encontrado primero. Esa misma noche volvió a entrar a la Deep Web, esta vez sin curiosidad ni morbo, solo con una necesidad urgente de respuestas. El foro ya no parecía un simple conjunto de testimonios. Ahora se sentía como un lugar vivo, atento, como si supiera que había regresado. Nuevos hilos aparecían sin que nadie los publicara, y muchos describían situaciones que aún no habían ocurrido, pero que estaban a punto de hacerlo. Uno de ellos hablaba de un hombre que sobrevivió a un encuentro armado en una carretera y que días después comenzó a notar patrones imposibles en su vida cotidiana. El relato terminaba con una frase que le heló la sangre. Si estás leyendo esto, ya no eres espectador. El autor no tenía nombre de usuario, solo un icono, la silueta de un arma apuntando al frente. Esa madrugada escuchó un sonido afuera de su casa. No fue un golpe ni un ruido fuerte, sino algo más sutil, el crujido lento de pasos sobre la grava. Miró por la ventana y vio un auto detenido frente a la acera, con las luces apagadas. No distinguía al conductor, pero supo de inmediato quién era. La misma sensación del bosque volvió a apoderarse de él. Esa certeza animal de estar siendo observado por alguien que no sentía prisa. El teléfono vibró una última vez antes de que pudiera reaccionar. «Te lo dije, no mires atrás todavía». Recordó esas palabras, exactamente iguales a las de la parada de descanso. El consejo, la advertencia. Comprendió demasiado tarde que nunca había sido liberado, solo le habían dado tiempo. El hombre armado apareció en la puerta como si siempre hubiera estado ahí. No forzó la entrada, no gritó, no apuntó de inmediato. Sonrió con la misma calma perturbadora y entró sin ser invitado. Le explicó con una voz casi amable que algunas personas eran elegidas por su capacidad de soportar el miedo sin morir. Que la Deep Web no era solo un lugar, sino una red de pruebas, de filtros. Que aquella noche en la carretera había demostrado que podía sobrevivir al momento exacto en el que la mayoría se quebraba. Le habló de transmisiones ocultas, de espectadores anónimos que pagaban por ver reacciones reales, miedo real. Le confesó que los disparos no habían sido al aire, ni fallidos. Habían sido reales, pero dirigidos a alguien más, a otro conductor que no pasó la prueba y cuyo final jamás aparecería en ningún informe policial. Antes de irse, el hombre le devolvió el teléfono. En la pantalla había un enlace abierto, un nuevo foro, más profundo que los anteriores. «Ahora sabes demasiado para fingir que no existe», le dijo. «Puedes cerrar la puerta o aprender a caminar por el bosque». Cuando el hombre desapareció, la casa quedó en silencio absoluto. No llamó a la policía. No gritó. Se sentó frente a la pantalla y leyó durante horas. Historias de personas que eligieron huir y terminaron encontradas en lugares imposibles. Otras que aceptaron, que aprendieron las reglas, que ahora advertían a desconocidos en carreteras solitarias. Al amanecer, entendió cuál había sido el verdadero consejo aquella noche. No se trataba de sobrevivir al arma, sino de decidir qué hacer después. Días más tarde, un conductor cansado se detuvo en una parada de descanso casi abandonada. El silencio era inquietante. Mientras apagaba el motor, su teléfono vibró con una notificación que no debería existir.
Y, desde el borde del bosque, una figura observaba con calma, sosteniendo un arma que ya no necesitaba disparar, porque el verdadero disparo había ocurrido mucho antes, y la Deep Web acababa de sumar a alguien más que entendía cómo funcionaba el juego.